Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas a la 7ª jornada del ciclo de violencia sobre las mujeres que organizamos Somos Más. Hoy vamos a abordar la violencia económica que sufren las mujeres víctimas de violencia de género. Si una mujer no se empodera económicamente, no rompe el lazo con el maltratador y no saldrá nunca de esa relación. Es una violencia muy poco tratada en nuestro ordenamiento jurídico. Y lo vamos a hacer de la mano de un experto, el magistrado don Ricardo Rodríguez. El magistrado de la sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona, a la que llegó hace poco más de un año, procedente del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Huelva, donde estuvo desde el año 2013. Es coautor del Manual de Buenas Prácticas que el Consejo General del Poder Judicial decidió elaborar en 2016. De acuerdo al punto 51 del Pacto de Estado de Violencia de Género. Consciente de la situación de desconfianza que genera en las víctimas la existencia de disfunciones en la gestión pública de la violencia de género. Porque si bien es cierto que existe mala praxis judicial en determinados asuntos, la mala praxis es innegable en cualquier colectivo, también lo es que la gestión pública, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios sociales, atención a la víctima, normas legales, dotación presupuestaria, en ocasiones presenta disfunciones que afectan al trato a la víctima y a sus hijos e hijas, y a la respuesta que hemos de dar a estos asuntos. Ha sido reconocido con uno de los premios Menina 2019 que otorga el Ministerio de Presidencia a propuesta de la Subdelegación de Gobierno de Huelva, con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género. Le agradecemos haber aceptado la invitación de esta asociación para participar en estas jornadas con un tema tan sumamente importante como es la violencia económica que sufrimos las víctimas de violencia de género. Cuando quiera, magistrado, y muchísimas gracias por estar con nosotras esta tarde. Muchísimas gracias. Se me oye bien, ¿verdad? Perfectamente. Pues muchísimas gracias. Y el agradecimiento más que mutuo debería ser de mí hacia vosotras, porque cuando uno lee Somos Más mujeres sobrevivientes de la violencia sobre la mujer, parece mentira, ¿verdad?, que en el siglo XXI todavía tengamos que estar hablando de sobrevivir un fenómeno tan absolutamente lamentable, esta lacra que machaca los derechos humanos como es la violencia sobre la mujer. Muchísimas gracias de verdad por contar conmigo. Yo quiero condensar muchísimas cosas en muy poco tiempo y quiero condensarlas desde un punto de vista teórico, pero sobre todo práctico. La idea es que todos y todas sepamos qué es lo que podemos hacer, cómo podemos hacerlo, a dónde podemos ir y de qué manera podemos tratar un fenómeno tan desconocido como poco tratado como es la violencia económica. Fenómeno que, sin embargo, tiene una importancia vital, porque en última instancia se está victimizando a la mujer y se está victimizando directamente a los hijos y a las hijas. Comentábamos antes que es un fenómeno que se puede encartar dentro de la llamada violencia vicaria, que afortunadamente ya se introdució en el artículo 1.4 de la Ley Integral de Violencia de Género por la Ley 8/2021 de 4 de junio. Yo cuando empiezo mi intervención, por mucho que se sepa, a mí siempre me gusta recalcar datos, ¿no? Porque estamos ante un fenómeno que es real, es un fenómeno que está destrozando la vida de muchas mujeres, de muchos niños y de muchas niñas. Estamos hablando de 1.117 mujeres asesinadas desde el año 2003. Y digo desde el año 2003 porque es desde el momento en que tenemos estadísticas que hacen mención a estos asesinatos. Desde el año 2013, por dar un dato, existen 525 niños y niñas que se han quedado huérfanos y huérfanas. Y es que hay menores que han sido víctimas directas, asesinadas por parte de sus padres, en número de 39. Es verdad que fluctúan los números según las estadísticas, pero en cualquier caso son datos que nos ponen sobre la mesa la importancia del fenómeno. Esta importancia del fenómeno a mí me lleva a plantearme dos cuestiones. La primera, ¿hemos consolidado todos los avances que hemos hecho? Y la segunda, ¿nos queda todavía por avanzar? Yo creo que la primera cuestión, ¿hemos consolidado los avances? Desgraciadamente, la respuesta es no. Y hay que tener mucho cuidado, porque cada pasito que se da adelante, siempre hay un fenómeno de fuerzas que tratan de dar 7 pasos atrás. Nunca tenemos que dar por hecho los pasos que se han consolidado en lucha contra la violencia sobre la mujer. Siempre hay que estar especialmente vigilantes, siempre hay que estar especialmente formados, porque la formación en última instancia es conocimiento y el conocimiento nos permite avanzar en esta lucha contra la violencia sobre la mujer. Segunda cuestión, ¿nos queda por avanzar?
evidentemente nos queda por avanzar muchísimo. Fijaos, yo he hecho un pequeño estudio, iba a decir histórico, pero más que histórico, es cercano en el tiempo incluso. El Código Penal del año 1944, claro, esto nos puede parecer, bueno, esto es de hace un siglo. Este Código Penal estuvo en vigor hasta el año 1963. Es decir, si una chica con 18 años en el año 1963 sufrió lo que por entonces ni se sabía que era la violencia sobre la mujer, actualmente tiene 76 años. Es decir, es una mujer que está entre nosotros. Es decir, no estoy hablando de la Edad Media, no estoy hablando del tiempo de Cristóbal Colón, no. Estoy hablando del siglo pasado y del año 1963. Bien, tenía un artículo, este Código Penal, que era el artículo, voy a ver si lo encuentro, el 428, aquí lo tengo, el 428. Fijaos lo que decía el Código Penal hasta el año 1963. Dice, el marido que, sorprendiendo en adulterio a su mujer, matare en el acto al adúltero o alguno de ellos, o les causare lesiones graves, se le castigaba con pena de destierro. Es decir, hasta el año 1963, fijaos si hemos avanzado, si el señor se encontraba a su mujer con otra persona, los podía matar. Y lo que se le decía es, bueno, usted vive en Zaragoza, se va usted a Barcelona y hasta aquí hemos llegado, zanjamos el tema y listo, ¿no? Dice, si produjese lesiones de otra clase que no fuesen graves, quedaba exento de pena. Es decir, se permitía dar una paliza, hacer un moratón, romper la nariz. Eso estaba permitido por el Código Penal español hasta el año 1963. Un fenómeno, desde luego, en el que la mujer pues un poco pintaba, ¿verdad? Hemos avanzado, obviamente, ¿no? La Constitución Española del 78, el artículo 14, que proscribe la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia o condición personal o social. Y llegamos a la Ley Integral de Violencia de Género, la Ley 1/2004. Claro, esta ley fue un avance, sin duda. ¿Cuál es el problema? El problema es que actualmente creo que se ha quedado obsoleta. Y voy a decir por qué. Porque ahora lo voy a ligar con el fenómeno de la violencia económica. El artículo 1 de la ley dice que la presente ley tiene, como no puede ser de otra forma, por objeto actuar contra la violencia, que es manifestación de la discriminación, de la desigualdad y de las relaciones de poder del hombre hacia la mujer. Dice, pero sancionará aquellos hechos que cometan quienes sean o hayan sido cónyuges o quienes estén o hayan estado ligados por relación de afectividad aún sin convivencia. Ojo, ¿qué es lo que nos dice la Ley Española de Integral de Violencia de Género? ¿Y qué nos dice el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el que determina qué competencia tienen los juzgados de violencia sobre la mujer? Pues que solo es violencia a los efectos penales relevantes la que se comete por el marido, por el exmarido, por el novio, por el exnovio, por la pareja o la expareja. A día de hoy tenemos firmado el Convenio de Estambul, el Convenio del Consejo de Europa de Prevención y Lucha contra la Violencia Doméstica y de Género, ha sido firmado por España. Es parte del Consejo de Europa. España también es parte de la Unión Europea y del Consejo de Europa. ¿Y qué nos dice el artículo 3 del Convenio de Estambul? Pues el artículo 3 del Convenio de Estambul nos dice, en cuanto a las definiciones, que se tiene que entender por violencia contra la mujer cualquier violación de los derechos humanos. Ojo, no estamos hablando ya de que la violencia sea, bueno, un guantazo, una coacción, bueno, una agresión sexual, ¿no? Es algo mucho más amplio. Es una violación de los derechos humanos. Violación de los derechos humanos, que se basa en la discriminación, dice el artículo 3 del Convenio Europeo. Y nos dice, y esto es lo importante, se considerarán hechos constitutivos de violencia de género los que sean de naturaleza física, sexual, psicológica, económica, y este es el paso que tenemos que dar en España. La Ley 8/2021 de 4 de junio de protección de la infancia y la adolescencia contra la violencia ha sido una ley también que ha avanzado, ha sido pionera, ha introducido en el artículo 1 de la Ley Integral de Violencia de Género a los hijos y a las hijas como víctimas directas del maltrato. Aquel hecho delictivo que se comete contra los hijos para hacer daño a la mujer pasa a ser violencia de género. Pues quizás debiésemos haber dado un paso más y haber dicho, cualquier hecho que se cometa contra la mujer desde el punto de vista económico deberá ser investigado por los juzgados de violencia sobre la mujer. Porque ¿qué nos está pasando? Pues nos está pasando que a la mujer la tenemos peregrinando por los juzgados. Usted se va a divorciarse al juzgado de familia. Cuando le surja el acto de violencia por el que le den un bofetón, se tiene que ir al juzgado de violencia sobre la mujer. Pero si el señor no paga la pensión de alimentos, váyase usted al juzgado de instrucción, porque como el artículo 1 de la Ley Integral no reconoce la violencia económica como una violencia directamente contra la mujer,
y la Ley Orgánica del Poder Judicial no atribuye esa competencia al juzgado de violencia sobre la mujer, pues nos encontramos con que la mujer tiene que ir al juzgado de familia, al juzgado de violencia, al juzgado de instrucción, después al juzgado de lo penal, al enjuiciamiento, ese peregrinaje que en última instancia revictimiza desde el punto de vista institucional a la mujer y que hace que la mujer desconfíe del sistema, se nos marche, y una vez que se nos marcha, se desprotege, y cuando se desprotege, pues finalmente, desgraciadamente, muchas de ellas acaban asesinadas. Yo creo que estamos hablando de temas muy serios, ¿verdad? Por tanto, un paso adelante con la violencia económica, una violencia económica que tiene que reconocerse de forma directa, sin ambaje, por parte del legislador, y que los jueces, las juezas, abogados, abogadas, fuerzas y cuerpos de seguridad tenemos que aprender a detectar y tenemos que aprender a tratar, porque a la víctima de violencia sobre la mujer hay que darle un trato mucho más cercano, mucho más comprensivo hacia su situación, sin que eso signifique que estemos desmereciendo los derechos de un investigador en el proceso penal. Yo no estoy diciendo que haya que quebrar ningún tipo de garantía, que se me entienda, ¿verdad? Claro, la violencia sobre la mujer es un fenómeno poliédrico, un fenómeno que tiene muchísimas caras. Claro que una bofetada es violencia sobre la mujer, claro que una agresión sexual es violencia sobre la mujer, faltaría más, pero también lo es que se deje de pagar la pensión de alimentos en determinadas circunstancias, ¿verdad? Y este fenómeno poliédrico, este fenómeno con tantísimas caras, se tiene que conectar con un aspecto fundamental, que es la realidad social del tiempo en el que la norma jurídica se tiene que aplicar. Nuestro Código Civil tiene un artículo, que es el artículo 3, que nos dice que las normas jurídicas se interpretan, entre otras formas, conforme a la realidad social del tiempo en que se tiene que aplicar. Una norma jurídica, una ley, no es un vehículo absolutamente frío, formal. Una ley tiene que ir cogida de la mano con el sentir social. Y ese sentir social, ese detectar el problema social que tenemos en el fondo, es el que debe guiarnos en la interpretación teleológica o finalista de la norma jurídica. Por tanto, concepto amplio de violencia sobre la mujer. Concepto amplio de violencia sobre la mujer que, ya que estamos, quizás lo que deberíamos hacer en España es modificar la ley integral e introducir ya de una vez los delitos que se cometen contra la mujer por el mero hecho de serlo, porque son ataques a sus derechos humanos y porque son delitos que afectan de forma desproporcionada a la mujer. Así conseguiríamos, por ejemplo, que asuntos como el de la manada se hubiese instruido en un juzgado de violencia sobre la mujer, con todo lo que eso significaría de medios especializados, con todo lo que significaría de especial acercamiento a la víctima, ¿verdad? Y que asuntos como la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que afecta de forma desproporcionada a las niñas y a las mujeres, se tratase como lo que verdaderamente es, que es violencia sobre la mujer. Y conseguiríamos, y en este tema estamos, que la violencia económica, que el impago de pensiones, el impago de la hipoteca, las circunstancias en las que se constriñe económicamente a la mujer haciendo pagos parciales o haciéndolo a destiempo, todo eso se pudiese investigar en un juzgado de violencia sobre la mujer como lo que es, como violencia sobre la mujer. ¿Cuáles son los problemas que se plantean en los juzgados de violencia sobre la mujer? Bueno, primero, el impago de pensiones. Bien, el impago de pensiones. El impago de pensiones está regulado. Está en el artículo 227 del Código Penal. El que dejare de pagar 2 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos, cualquier tipo de prestación económica, bla, 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 bla. Bien, ahí está, 227 del Código Penal. Primer problema que nos encontramos, que no se atribuye la competencia al juzgado de violencia sobre la mujer. Va al juzgado de instrucción. Punto número 1. Claro, esto parece una cuestión baladí, pero no lo es, porque el Estatuto General de la Víctima del Delito establece normas específicas en materia de violencia que no tienen por qué aplicarse en el juzgado de instrucción y sí se aplicarían en el juzgado de violencia sobre la mujer. Y, por ejemplo, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 196 del 10 de enero establece que una de las personas que no tiene que hacer frente a ningún tipo de gasto en materia de protección de sus derechos por abogado es la víctima de violencia de género. Pero claro, si el impago de pensiones no es considerado violencia de género, ¿qué ocurre? Pues que la víctima en muchas ocasiones va al juzgado de instrucción y si quiere personarse con acusación particular porque legítimamente está en su derecho, pues le cuesta el dinero. Estamos revictimizando institucionalmente a la víctima. El artículo 227 del Código Penal se utiliza mucho y el que yo veo que se utiliza muy poco es el 226. El 226, que es el que está delante, dice que el que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda, acogimiento. Es decir, este artículo 226, que se utiliza poquísimo en los juzgados, está regulando un fenómeno mucho más amplio.
la no prestación de los deberes de asistencia inherentes a la patria potestad. Se puede utilizar para otros supuestos que no entran dentro del 227 y que por desconocimiento en ocasiones no se denuncian. Y el problema que tiene estos preceptos viene representado también por el 228 del Código Penal. Los delitos previstos en los dos artículos anteriores solo se perseguirán previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Esto es desconocer lo que es una víctima de violencia sobre la mujer. La víctima de violencia sobre la mujer huye del juzgado. Y huye del juzgado porque se siente culpable. Porque piensa que la culpable de la ruptura matrimonial, de causar el daño al hijo y de todo lo que ha padecido es ella, porque está en el círculo de la violencia, que es un fenómeno psicológico que ha sido explicado ya desde el siglo pasado, desde 1970, de forma perfecta por parte de los psicólogos. Si dejamos que sea única y exclusivamente la víctima la que denuncia, en muchas ocasiones no lo van a hacer. Yo tuve una víctima a la que le pregunté, pero ¿cómo has soportado esto tantísimo tiempo? Y me dijo, yo prefiero recibir un bofetón o 2 o 3 o 4 con tal de que mi hijo por la mañana antes de ir al colegio se tome un colacao caliente. Esa es la realidad de una víctima de violencia de género. Esa es la realidad. Y dejar en manos de la víctima la denuncia de un hecho delictivo es echarle más piedras en la mochila. Es cargar más a una víctima que no sabe qué hacer y que no sabe cómo actuar. Por tanto, 228 del Código Penal quizá debiese modificarse para que fuese perseguible de oficio el impago de pensiones por parte del Ministerio Fiscal, que está para tutelar los intereses legítimos de las personas y, desde luego, de los hijos y de las hijas de los menores en los procesos de violencia. Claro, un problema que también se vincula a esta saturación que tenemos que hacemos a las víctimas es la tardanza en los juzgados. Nosotros tenemos unos juzgados que, bueno, desgraciadamente muchas de vosotras los conoceréis, obsoletos, antiguos, sin medios, y todo esto que parece que le da igual a todo el mundo, al final revierte en que una víctima tenga que pasar 1 año, 2, 3 años para que le incoen un proceso de ejecución o para que le citen a un juicio por divorcio o para que puedan instruirle un procedimiento por impago de pensiones. Nuevamente lo que estamos haciendo es revictimizar a la mujer y revictimizar a esos hijos y a esas hijas, porque llega el punto en que la mujer dice, mira, yo ya paso de esto, me voy, me da igual, ya me buscaré las habichuelas por otro sitio, me da lo mismo, voy a trabajar, tengo que echar 16 horas, las echo. Y eso es lo que está ocurriendo en los juzgados con el tema económico y con los impagos. Íntimamente vinculado al impago de pensiones está el impago de la hipoteca. Claro, ¿qué otra forma de subyugar a mi exmujer tengo? Pues no pago la hipoteca. Y como además resulta que ella es funcionaria porque es maestra de escuela, y hablo de un supuesto que me ha ocurrido, pues claro, el banco le embarga a ella. Pues el sistema legal está configurado así. A lo mejor tenemos que darle una vuelta de tuerca al sistema. ¿Qué es esto de que no se pueda modificar una hipoteca vía judicial porque se ha firmado un contrato previo y ahí quedan fijados los términos subjetivos? A esto hay que darle una vuelta. Y a esto hay que darle una vuelta desde el punto de vista de la nulidad de los contratos. Aquí existe una íntima vinculación entre el supuesto penal de violencia sobre la mujer y la firma de contratos sin consentimiento por parte de la mujer. Me explico. Nosotros instruimos muchas veces delitos de violencia sobre la mujer habitual psicológico y nunca centramos el tiro donde tenemos que centrarlo, que es en decir, oiga, a lo largo de su relación, que lleva usted 8 años maltratada, ¿usted ha firmado algún contrato? ¿Usted ha avalado a su marido para la empresa? ¿Usted ha firmado afianzamiento? ¿Usted ha firmado hipotecas? Sí, lo he hecho. Pues tráigase al proceso penal la documentación y vamos a ver si ese consentimiento no está viciado. Porque si penalmente decimos que existe una violencia psicológica habitual, parece de suyo que ese consentimiento estaba viciado y que ese contrato de afianzamiento, ese contrato de hipoteca o ese contrato de compraventa tiene que ser anulado. Porque si no, lo que está ocurriendo es que se produce una ultraactividad de la violencia. Se acaba la violencia física por la orden de protección, pero te sigo machacando porque el banco te va a reventar a base de embargo y a base de ejecuciones hipotecarias. Eso tenemos que mirarlo y tenemos que darle una vuelta. El artículo 1265 del Código Civil establece que es nulo el consentimiento prestado por error, coacción, miedo grave. Pues ¿qué miedo más grave
que el que siente una mujer en el marco de una relación en la que está absolutamente subyugada porque su marido le pega, la maltrata, la coacciona y la maltrata psicológicamente. No, pues démosle una vuelta, ¿no? Ahí estamos, ¿verdad? Esperando un avance normativo en ese sentido. Es verdad que ha habido un par de avances que son a tener en cuenta, que son en primer lugar la sentencia 348 del año 2020, es una sentencia del Tribunal Supremo de Vicente Magro, en la que se trata por primera vez de una forma nueva el impago de la hipoteca y se considera, para que nos entendamos en última instancia, lo que se viene a decir es que ese impago puede constituir un fenómeno que es violencia económica. Se esboza por primera vez, ¿verdad?, lo que puede ser esa violencia en el futuro. Claro que es violencia. Claro que si se dan los elementos del delito, eso tiene que ser perseguido. Eso no es solo un incumplimiento civil, eso no es solo un incumplimiento contractual. Es una forma de seguir diciendo aquí estoy y no te vas a librar de mí. Y eso tenemos que investigarlo, como dice la sentencia 348-2020 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. También, en este sentido, se ha producido otro avance, como es una sentencia de una compañera mía de Mataró, Lucía Avilés, que ha pedido expresamente al Gobierno, a través de un mecanismo que prevé el Código Penal, que se tipifique la violencia económica, que el impago de pensiones se tipifique de una forma clara y que pase a ser competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer. Y avances se van produciendo, lo que pasa es que son muy tímidos y son muy circunscritos a ámbitos muy concretos. El juzgado de lo mercantil número 3 de Barcelona ha llegado a dictar un auto de 26 de abril del año 2021, en el que establece que no entra dentro de la exoneración del pasivo del artículo 178 de la ley concursal las pensiones de alimentos. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que en ocasiones lo que hace el maltratador, que es empresario, es acogerse a la ley concursal. Es decir, no, mire, yo estoy en concurso, yo no tengo un duro, a mí no me miren, yo no puedo pagar, no. Bueno, pues lo que nos está diciendo este auto es que vía ley concursal los créditos que se generan por pensión de alimentos y por pensión compensatoria, con perspectiva de género y con perspectiva de protección de la infancia, deben ser pagados, aunque sea con un plan de fraccionamiento, pero que se tienen que pagar. Esos no están exonerados. Oiga, usted se exonerará de no pagarle al proveedor o de no pagarle al señor que le pone la máquina en la empresa, pero sus hijos comen y su mujer tiene derecho a una pensión compensatoria vía 97 del Código Civil, y eso usted tiene que pagarlo. Usted no está exonerado de pagar eso. Se acaba, por tanto, con una vía fraudulenta que pudiese ser la utilización del concurso para evitar el pago de estas cuantías económicas. Otro fenómeno que se produce día a día, el retraso en los pagos. Bueno, yo te voy a pagar los 300 euros de pensión de alimento, pero te voy a pagar 50 euros hoy, 50 euros el día 7, el día 23 te pago 100 y a final de mes te pago ya el resto. Bueno, pues todo esto también tendrá que ser mirado de alguna forma, ¿no? Habrá supuestos en los que no tenga relevancia penal, claro, pero desde luego desde el punto de vista civil sí que nos vamos a tener que plantear en la ejecución, vía artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si un padre que está impidiendo que sus hijos puedan tener una vida normal y un desarrollo normal de su personalidad porque no pagan regularmente, están ejercitando bien los deberes que son inherentes a la patria potestad. Y a lo mejor eso tiene que tener algún tipo de reflejo en el régimen de visita, porque lo dice el 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con que esa violencia económica no tendrá un trasfondo penal o no podremos lograr una incardinación en el ámbito penal de esa violencia, pero sí que debe tenerlo en el ámbito civil de la declaración de derechos y en el ámbito de la ejecución vía el 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 3/4 de lo mismo con el impago de los gastos extraordinarios. Hay que hacerle una ortodoncia al niño, yo no la pago. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Como el niño es un virtuoso del inglés, a ver si lo llevamos para que siga aprendiendo este verano a Dublín. No, yo no pago, yo no. Eso hay que darle una salida. Sobre todo una salida que le sirva a la mujer para obtener esos medios económicos con carácter previo, porque volvemos a lo mismo, a una mujer que es víctima de violencia y a la que el marido no le paga los gastos extraordinarios, si le decimos dentro de 4 años que tenía razón, pues le da igual, porque su hijo en esos 4 años ni ha podido ir a estudiar inglés, ni se ha podido arreglar los dientes, o no se ha podido hacer una operación que era necesaria porque estaba complejado estéticamente, por ejemplo, que son supuestos que yo he visto.
a los 4 años, eso ya no es justicia. Eso no sirve para nada. Entonces, la celeridad judicial, la creación de órganos judiciales, la vinculación del concepto de violencia económica a los juzgados de violencia sobre la mujer y la incidencia en el ámbito civil son todos aspectos, como veis, en este fenómeno que he definido al comienzo como un fenómeno poliédrico, que tiene muchísimas caras, pero todas las caras vienen a decirnos lo mismo, que es violencia sobre la mujer. Claro, a mí me preocupa especialmente también ámbitos especialmente vulnerables, porque en muchas ocasiones la pensión compensatoria sirve para resarcir a una mujer legítimamente de lo que le corresponde, de lo que tiene derecho, pero hay ámbitos en los que tenemos una situación de especial vulnerabilidad, y me estoy refiriendo al ámbito rural, por ejemplo, donde existe una menor formación, donde existe un menor empoderamiento, desgraciadamente, de la mujer. Me estoy refiriendo a las mujeres con capacidades diferentes, lo que se llama discapacidad. A mí me gusta llamarla capacidades diferentes, porque la discapacidad tiene como un concepto peyorativo detrás que a mí no me gusta. Hablo también de las mujeres migrantes, esas mujeres que están en España, que no conocen el idioma, que no tienen un apoyo social y que encima, si la constriñe económicamente el exmarido, la expareja o el exconviviente, pues se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. En el ámbito de las mujeres migrantes, yo siempre digo que hay una resolución de CEDAW, de la Convención Europea de Prohibición de Discriminación contra la Mujer, en sus siglas inglesas, que es la resolución 32/2018, en la que viene a relatar un asunto que le ocurre a una chica gambiana en Bulgaria, y es que esta chica llega y una vez llega allí no sabía el idioma, era analfabeta, se casa con un búlgaro y este búlgaro pues comienza a maltratarla. Ella presenta varias denuncias y no solamente no se le traducen, sino que además no se le hace caso, no se le dice siquiera dónde tiene un alojamiento de protección, lo que vienen a ser casas de acogida aquí en España. Sin embargo, él, cuando presenta la primera denuncia, porque ella decide no dejarle al hijo por miedo, esa denuncia es inmediatamente aceptada a trámite, se dicta una orden de protección. ¿Qué ocurrió en ese asunto? Que esta chica gambiana, que era analfabeta, como digo, y que era extranjera y que no conocía el idioma, se vio obligada a cerrar un acuerdo económico y un acuerdo de divorcio en una posición de absoluta desmejora para sus intereses. ¿Qué es lo que dice CEDAW? Pues lo que dice CEDAW es que Bulgaria vulneró los derechos de esta chica y que lo vulneró, y que hay que tener en cuenta la situación de maltrato y la situación de violencia a la hora de fijar regímenes de visita y a la hora de establecer medidas económicas en el ámbito del divorcio, en el ámbito de la ruptura de pareja, y vino a decir además que era necesaria una especial capacitación, una especial formación. Por eso quizás sea tan importante que hagamos cosas como la que estamos haciendo hoy, que es formarnos, ¿verdad? Hacer un feedback y conocer cuáles son las necesidades de las mujeres, de los hijos y de las hijas, y cuáles son las respuestas que desde la justicia se le puede dar a esa mujer y se le pueden dar a esos niños y a esas niñas. Otro de los aspectos que también se produce mucho y que puede llevar incluso a que los hijos recelen de estar con la madre son los regalos de extraordinario valor a los menores. Ocurre en muchas ocasiones. El padre no paga la pensión de alimentos, pero el padre, lo comentábamos al comienzo, se lo lleva todos los viernes al Burger King, y después al cine. Y cuando el niño quiere ir a un centro comercial, se lo lleva y le compra un chaquetón. Pero tu madre no te lo compra, claro, pero tu madre, ese niño que no tiene formada su personalidad, ese niño que todavía no tiene la madurez suficiente, pues entra en un conflicto, y ese conflicto viene generado por una mala praxis por parte de su progenitor, por una mala praxis por parte del padre que no está cumpliendo los deberes inherentes a la patria potestad. La gestión económica del hogar. ¿En cuántas ocasiones nos encontramos con víctimas que dicen, no, yo el dinero ni lo veía, yo el dinero ni lo tocaba, era él el que llevaba con los 1.000 euros al mes y me decía, toma 200, y de esos 200 saca además la comida y saca la ropa de los niños? Esa gestión económica debe ser un indicador que debe encendernos la bombilla tanto a los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad cuando recogen una denuncia, como a los jueces y a las juezas cuando vemos un asunto, como a los abogados y a las abogadas. Porque la violencia, ya digo, no solo es el bofetón, no solo es la coacción, no solo es la amenaza, también el ámbito económico tiene mucho que decir en este sentido. Bueno, lo que hago es detectar los problemas que yo veo. ¿Cómo podemos solucionar esto? Porque si no, claro, se nos queda un sabor agridulce, ¿no? Parece que todo es malo, que todo está fatal. Bueno, vamos a ver si se puede hacer algo. Pues lo que hay que tener es perspectiva de género. Hay que tener perspectiva de género.
La perspectiva de género no es una especial sensibilidad de una persona. La perspectiva de género es un método de interpretación de la norma jurídica que trata de erradicar la desigualdad. Y eso viene obligado. Y viene obligado no porque lo diga yo o porque yo tenga más o menos sensibilidad. Es que la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de igualdad efectiva de mujeres y hombres dice expresamente que la perspectiva de género, el método de interpretación de normas conforme a igualdad, es obligado para todos los poderes públicos. La ley del año 2007, es decir, de hace 14 años, eso está ahí y eso tenemos que aplicarlo. Eso no es una especie de sensibilidad, eso es un mandato del legislador. Y el legislador lo que hace es traslucir el sentir social que os decía al comienzo. Y si trasluce eso, los jueces, los abogados, los policías, servicios sociales, la administración en general, todos tenemos que hacer esa interpretación con perspectiva de género. ¿Cómo se hace esa interpretación conforme a perspectiva de género en un juzgado? ¿Cómo pueden exigir los letrados y las letradas que los jueces, los fiscales y todos los que estamos en los juzgados hagamos esa interpretación con perspectiva de género? Pues la primera es cómo se toma una declaración. Porque la víctima, cuando se sienta delante de un juez, está arrugada, está con miedo, está atenazada, porque se siente muchas veces culpable. Bueno, pues vamos a dar un trato cercano, cordial, llano a esa víctima para que se pueda expresar con tranquilidad. Vamos a sacarle piedras de esa mochila que lleva y que la está lastrando, ¿verdad? Si la víctima nos habla de que quiere una pensión de alimentos, lo que no podemos hacer es presumir que viene a quitarle el dinero al marido. Si pide una pensión compensatoria, no podemos venir a pensar que lo que quiere la víctima es despeluchar al marido. Esa es una interpretación no conforme a perspectiva de género. Oiga, la víctima vendrá a hablarnos de su problema. Y su problema, lógicamente, es que sus hijos coman a final de mes. Claro. Y que ella pueda tener una situación de normalidad económica. ¿Por qué? Porque lleva 30 años en su casa, 30 años sin trabajar, su marido trabajando y ganando dinero, y ahora ella busca un equilibrio que es natural, que es lógico y que desde luego se fundamenta en el principio de igualdad. ¿Qué pasa con la actuación de los jueces? Claro, nosotros tenemos el punto neutro judicial. El punto neutro judicial es verdad que bueno, eso es una aplicación, para que nos entendamos, en la que nosotros podemos sacar datos económicos a la hora de fijar una pensión de alimentos, por ejemplo. Es verdad que es bastante tosco, que no tiene todos los datos que debiese, pero tenemos ese elemento, tenemos esa herramienta. Utilicemos el punto neutro judicial. No fijemos pensiones de alimentos a voleo, porque lo que suele ocurrir es que el maltratador que se sienta delante del juez quiere pagar lo menos posible. Y la víctima, con tal de no generar más problemas y de salir de allí como sea, pues vale, sí, 150 euros está bien. No, a lo mejor no son 150, son 300. ¿Por qué? Porque esa manifestación que se hace en el minuto cero, después el abogado o la abogada la va a utilizar para decir que ella ya dijo que con 150 euros era suficiente, para intentar que esa cantidad no se modifique en el proceso civil de divorcio. Bueno, pues vamos a utilizar el punto neutro judicial. Vamos a utilizar aspectos como las presunciones judiciales. Oiga, usted trae un iPhone 12, usted trae un Rolex, usted trae una ropa, usted tiene un coche. ¿Qué vehículo tiene usted? Un BMW, tal. Usted no va a pagar 150 euros. Usted tendrá que pagar 300, 400, 500 y después ya iremos viendo qué es lo que ocurre cuando hagamos una investigación mucho más profunda desde el punto de vista económico. Eso es hacer una investigación con perspectiva de género que trate de proteger los derechos y los intereses de la víctima, de sus hijos y de sus hijas. Y otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que las víctimas tienen derecho a subvenciones, ayudas públicas, tienen derecho, por ejemplo, a que se ponga su nombre el contrato de arrendamiento, porque lo dice así la ley de arrendamientos urbanos. Y el hecho de que haga uso de uno de esos derechos no significa que se esté valiendo del proceso para machacar a nadie, ni para reírse de nadie, ni denunciando falsamente. No, oiga, está haciendo uso de un derecho que prevé el ordenamiento jurídico y no se puede sancionar a nadie por hacer uso de un derecho que prevé el ordenamiento jurídico. Por tanto, eso es perspectiva de género. Y así es como tenemos que actuar los jueces y las juezas, dando un trato cercano, detectando el problema, intentando, en la medida de lo posible, hacer una indagación judicial del patrimonio del maltratador y fijando, por tanto, una serie de ayudas y de subvenciones cuando así lo prevea la ley, sin ningún tipo de problema.
Esto es como cuando se dice, no, es que la mujer inmigrante, allí pasaba mucho en Huelva, ¿no? Venían a trabajar en la campaña de la fresa. Claro, es que denuncian para quedarse con los papeles y quedarse en España. Oiga, ¿a alguien se le ocurre venir a un país en el que no conoce su idioma, en el que no tiene apoyo social, en el que viene a malvivir, porque vienen a malvivir, y encima vamos a pensar que va a prevalerse, oiga, lo que está sufriendo es un calvario, y viene a denunciar? Ese cambio de chip, ese cambio de idea a la hora de recibir una denuncia, de tratar el fenómeno que hay detrás, eso es perspectiva de género. Y vuelvo a decir y repito y recalco hasta la saciedad, eso no es una especie de sensibilidad, eso es un mandato del legislador, vía Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de igualdad efectiva de mujeres y hombres. ¿Cómo afrontamos el reto? Y ya voy terminando porque a mí lo que sí me interesaría es que después tuviésemos un diálogo abierto en el que surgiesen dudas, críticas en la medida de lo posible constructivas y que llegásemos a conclusiones que nos sirviesen, ¿verdad? ¿Cómo afrontamos este reto de la violencia económica y en general el reto de la violencia sobre la mujer? Pues primero, formación especializada. Formación especializada. La víctima de violencia sobre la mujer no es una víctima de un hurto, no es la víctima de una estafa. Yo no digo que no haya que proteger a la víctima de un hurto o de una estafa. Lo que estoy diciendo es que es una víctima con un perfil específico y es un delito muy complicado de investigar porque se suele cometer en la intimidad, se suele cometer en el ámbito del domicilio. Por tanto, necesitamos de una formación especializada, no tanto o no solo conocimiento jurídico de las normas que nos amparan para investigar esos delitos, sino también en perspectiva de género, en protección de la infancia, en detección de lo que significa la violencia vicaria, todo este fenómeno general que digo que tiene muchísimas caras, eso tiene que tratarse a través de la formación especializada. El segundo aspecto que yo recalco ya a modo de conclusión, la consideración de la violencia económica como un fenómeno en el que se tiene que introducir el impago de pensiones, pero el impago de pensiones como violencia económica sobre la mujer, a instruir en el juego de violencia sobre la mujer. Porque si no, lo que estamos haciendo es revictimizar a la víctima de alguna de las dos formas que os voy a decir, o bien mandándola a juzgado de instrucción y haciéndola peregrinar, o bien introduciendo el maltrato económico en un fenómeno más amplio, que es la coacción o el maltrato psicológico. Es un cajón desastre ese maltrato psicológico en el que metemos la violencia económica y yo creo que tenemos que ser ya una sociedad madura y decir, la violencia psicológica existe, claro, está ahí, pero en muchas ocasiones no se puede probar. Pero eso no significa que no exista una violencia económica. Demos un paso más. Vamos a ir adelante, vamos a tipificar esa violencia económica y vamos a proteger un poco más a las víctimas de violencia sobre la mujer. Tercer aspecto fundamental, esa perspectiva de género. Esa perspectiva de género en los jueces, en los fiscales, en policía, en guardia civil, servicios sociales, todos y todas tenemos que tener esa formación con perspectiva de género. Las unidades de valoración integral de víctimas de violencia de género. Necesaria formación en perspectiva de género. Muchas veces se está detectando algo como un conflicto familiar y no es un conflicto familiar. No lo es, no lo es. Vamos a tener esa formación con perspectiva de género. Vamos a intentar detectar lo que es una violencia que va más allá del guantazo y de la amenaza, que también lo son. Pero vamos a ser serios, vamos a dar un paso más adelante en este sentido. Y por último, el esfuerzo en materia de recursos económicos. Porque claro, aquí vamos a recibir todo. Los jueces porque en ocasiones no hacemos bien las cosas, los abogados porque tal, la policía, pero ¿y el legislador? Porque el Estatuto General de la Víctima, la Ley 4/2015 del 27 de abril, es una ley muy avanzada. Es una ley al nivel de los países más avanzados. ¿Pero qué nos dice en su disposición final? Pues que la presente ley no podrá llevar aparejada ningún tipo de incremento de los presupuestos económicos ni de personal. Por tanto, como yo suelo decir, y quizás una expresión, yo no sé si es acertada, pero tenemos un Ferrari, pero no tenemos gasolina. Tenemos una ley maravillosa, una ley que nos sirve para todo y es genial, pero después resulta que los equipos de tratamiento psicológico, bueno, ya, es que no tenemos para 6 psicólogos, tenemos para uno. Y si se pone de baja, pues mala suerte. Los asuntos que se instruyan en esos 3 meses, pues que vayan sin apoyo psicológico. ¿Cuánto daño se está haciendo en ocasiones por falta de dotación presupuestaria? Esos fondos que tienen que venir para el pacto de Estado, pues que se utilicen para este tipo de cosas, porque en última instancia revierten en la protección de derechos humanos, que lo dice el Convenio de Estambul, no lo digo yo. Y ya por último, y con esto termino,
el empoderamiento. El empoderamiento de la mujer. El empoderamiento de la mujer es que también pueda acceder al mercado laboral y que existan mecanismos para que una mujer con una edad avanzada y sin formación tenga derecho y posibilidad real de acceder al mundo laboral. Porque si no, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dependencia económica y estamos hablando de seguir con esa subyugación de la mujer por parte del exmarido, que ya no puede maltratarla físicamente porque tiene una orden de alejamiento, pero que sigue sin pagarle la pensión de alimentos, la pensión compensatoria, la hipoteca, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, empoderamiento económico por parte de los poderes públicos para que la mujer pueda romper la cadena que le une al maltratador, salir de la violencia sobre la mujer y proteger sus derechos fundamentales. Estas son, a grandes rasgos, las reflexiones que yo os quería decir en el día de hoy. Y yo ahora quedo totalmente abierto y expectante a todo lo que me podáis decir, las críticas, las cuestiones que puedan surgir, las reflexiones. Así que muchísimas gracias por haberme atendido y quedo a vuestra disposición. Las gracias creo que se las tenemos que dar nosotras porque ha sido muy clarificador y yo creo que sobre todo ha hablado muy claro. Es lo que nosotras buscamos, ¿no? El que queden las cosas muy claras y sean totalmente comprensibles para todo. Yo me quedo también con lo último que ha dicho de las víctimas de edad avanzada, ¿no? Que quizás son las que tienen más difícil el poderse apartar del maltratador porque ¿dónde van? Sí, sí, sí. ¿Qué hacen? Están acostumbradas ya a sufrir eso durante tantísimos años que, en fin, es que hay tantas cosas de las que hablar. Yo tuve una víctima que el marido le disparó y afortunadamente no la mató, la disparó. Y esa víctima lo que hizo después de que le rozase la cara el disparo fue acostarse en la cama y dormirse hasta el día siguiente. Y a mí me decía, yo pensaba que a ver si me mata y se acaba todo esto. Si eso se lo dicen a un juez que no interpreta con perspectiva de género lo que está pasando, pues puede decir, hombre, pero ¿cómo puede una mujer que le han pegado un tiro acostarse otra vez con su marido? Hombre, por favor, esa perspectiva de género, esas víctimas de edad avanzada que aguantan lo indecible, esas madres que aguantan lo indecible porque sus hijos y sus hijas tienen que comer o tomarse un colacao, como decía mi víctima. Mi hijo tiene que ir con un colacao al colegio. Si yo me tengo que llevar un guantazo, me lo llevo, me da igual. Es que eso es la violencia. Es que eso es la violencia. Y Es eso que es eso no lo encontramos nosotras con muchas de las mujeres que vienen a hablar con nosotras, ¿no? Es que no lo dejo, porque es que, primero, que si lo dejo, ¿qué comen mis hijos? Claro. Y segundo, que si la última palabra realmente la tenéis los jueces, y si el juez que me toca decide que sí, que se los da y que se lo lleve los fines de semana, ¿qué? Claro. ¿Qué? Hay mucho Porque temor, estando yo, me las voy a llevar yo. Exacto. Pero si no estoy yo, se las van a llevar mis hijos. Y por lo menos, si estoy con él, sé que les voy a poder dar de comer. Porque, bueno, por lo menos el sueldo lo trae a casa. Claro, y el miedo a que se lleven los niños y no vuelvan nunca, ¿no? Bueno, Como pero es que yo creo que ¿verdad? esa amenaza nos la han hecho a todas, ¿eh? Es que, además, yo creo que es la amenaza más profunda que se puede hacer a una persona, porque, para que nos entendamos, una mujer se le puede matar una vez o se le puede matar todos los días de su vida matando a sus hijos. Es que es tremendo. Es que si te tocan a tus hijos, te tocan lo más grande que tienes. Por eso nos matan a los hijos y nos dejan a nosotras vivas. Claro. Porque saben que es el dolor más profundo que vas a revivir cada día de tu vida. Claro, porque matas a tu mujer todos los días de su vida, todos. Cada día que se levante la vas a matar. Es así. Y eso es violencia vicaria, y eso es violencia sobre la mujer, y hasta hace un mes pues no estaba introducido, y tenemos que seguir dando pasos, porque el que vea la violencia solo como el guantazo, la amenaza no, es mucho más, es una vulneración de los derechos humanos, un fenómeno que afecta a la mujer por el mero hecho de serlo, y que la afecta de forma desproporcionada, y eso lo dice el Convenio de Estambul. Tenemos todavía que avanzar mucho. Así es. Creo que mi compañera Tere, ¿querías decir algo? Sí. Muchas gracias, magistrado, por la brillante exposición que nos ha abierto los ojos a muchas.
Varias cosas. Creo que tenemos una oportunidad de oro ahora con la modificación de la ley integral, que está en fase de audiencia pública, para pedir la inclusión de la violencia económica como violencia de género. Y eso lo vamos a hacer desde todas las asociaciones. Otra cosa, en un caso en el que la custodia la tiene el padre, el menor vive fuera de España, la madre tiene que viajar para ver a este menor y además tiene impuesta una pensión de alimentos a favor del niño, que en muchas ocasiones ella no puede pagar porque los viajes se la come y el trabajo pues está como está. En este caso, si no paga o le ingresa 50 euros, también regiría lo mismo que a nuestros maltratadores. Como hay voluntad de pago, claro. ¿Qué hacemos? A ver, vamos a empezar por el final, ¿no? La comisión de un hecho delictivo requiere siempre, siempre, siempre de la concurrencia de un elemento subjetivo que es el dolo. El dolo es la voluntad de no pagar y la conciencia o representación de que no lo estoy haciendo y de que estoy infringiendo una norma. Obviamente aquel que no puede pagar, pero no, puede ser un maltratador. Si el maltratador está en paro y no puede pagar, no puede pagar. No estamos circunscribiendo solo y exclusivamente. Evidentemente, si esta señora no puede pagar porque el trabajo le va mal y la pensión de alimentos se la come, pues no puede pagar y punto, y no pasa absolutamente nada. De hecho, quizá lo que debiese hacer es buscar una modificación de medida vía 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que se le bajase la pensión de alimentos o para que, como dice el Tribunal Supremo, que lo ha dicho ya, se tenga en cuenta las circunstancias de desplazamiento a la hora de fijar la pensión de alimentos. Pongamos que paga 500, que no lo sé. Bueno, pues vamos a coger y vamos a poner 300 porque tiene que pagar 200 cada vez que se desplaza. O sea, eso se integra también dentro del concepto genérico de alimentos del 142 del Código Civil. Por tanto, modificación de medidas y, desde luego, imputación de un hecho delictivo por no pagar cuando no puede pagar, pues eso no va a ningún sitio. Eso no va a ningún sitio. Y el principio, la violencia económica, pues sí, a través de las asociaciones en vía de audiencia pública, pues quizás tendríais que presionar, ¿no? Para que con la fuerza que os da el tejido asociativo, pues esto se pueda introducir en la ley bueno, y veamos un poco más lo que es la violencia económica, que es violencia sobre la mujer. Así es. Muchas gracias. Nada. Cristina. Eso es. Ahora sí. Hola, Cris. Hola. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a Somos Más por esta charla, porque me parece que es importantísimo que se hable de este tema. Muchísimas gracias, don Ricardo Rodríguez. Lo siento porque me he incorporado un poquito tarde. Ahora he visto que es magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona. Sí. Vale, mi nombre es Cristina Arias, yo vivo en Barcelona. Soy una víctima de violencia de género, víctima, pondré principalmente por un tema económico. Voy a empezar como puedo, porque usted muy bien sabrá que las mujeres, cuando nos encontramos en esta situación, primero estamos emocionalmente muy afectadas. En mi caso, mi hija pequeña tiene 20 años y llevo desde que tenía 5 luchando en los tribunales y seguimos igual. El padre, una persona arquitecto con unos ingresos muy altos, pues siempre se ha ido saliendo. Como decían esta mañana en el Fórum de Violencia de Género al que he asistido, nos encontramos con un individuo blanco de una edad media que sabe hablar muy bien, seductor. Entonces, estos ya van por delante. Las mujeres vamos con un relato emocional y ya deslavazado, pues como me está pasando a mí ahora y pido disculpas, pero es un tema que me afecta profundamente. Entonces, difícilmente ya se nos cree. Me dirijo a usted como magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona.
mi gran problema es la Audiencia Provincial de Barcelona. No lo fue el juzgado de familia. En el juzgado de familia desde el primer momento se vio que el padre de mis hijas estaba falsificando datos, había escondido la documentación y que ha utilizado a las niñas como una amenaza. No pagaba cuando tenía que pagar, se le ha tenido que demandar un montón de veces porque no pasaba el dinero. Yo he trabajado siempre con unos horarios lo más justos que me permitieran cobrar un sueldo para pagar para que ellas pudieran subsistir y yo también, con lo cual no he tenido un gran sueldo, ni carrera profesional ni hablamos, simplemente era subsistir. Quiero decir, todas estas demandas que se han ido haciendo múltiples, al final siempre en familia siempre me daban la razón, pero luego él reclamaba la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 12, y allí todo se venía abajo. Ahí, tanto a nivel... siempre ha sido la Audiencia Provincial de Barcelona la que nos lo ha parado todo, la que me ponen a mí como una persona que quiere aprovecharse de él, cuando lo único que estoy pidiendo es que pase una cantidad para la manutención de sus hijas, 2 hijas que han crecido. Entonces al final llega un momento que dices, te cansas, te aburres y el dinero que llevo gastado en abogados y en juicios, pago 2 veces la carrera de mi hija pequeña, la mayor no, porque desgraciadamente es una víctima del maltrato psicológico de su padre y está enferma. Entonces, quiero decir, son tantas cosas, usted todo lo que ha dicho es muy coherente, muy bien, pero es que sepa que la propia Audiencia Provincial de Barcelona, y hablo por mí, pero son muchos los casos que la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 12, nos están vetando. Hay un problema muy grave. Perdón por mi explicación y por mi intervención, pero es que realmente son muchos años siendo con este problema. ¿Por qué la Audiencia Provincial en un caso no mira hacia atrás, no mira, no estudia, no mira los antecedentes? ¿Por qué no nos citan? ¿Por qué no nos llaman? Por favor, a ver, este caso lleva tantos años, vengan a hablar, explíquenmelo. Perdón, yo no sé de leyes. Sí, yo entiendo perfectamente su intervención. Vamos a empezar también por el final, ¿no? Evidentemente, la Audiencia Provincial de Barcelona somos 22 secciones, 22. Cada una con 5 o 6 magistrados, es decir, ya se puede imaginar, ¿no?, de la de magistrados que hay. Yo actualmente no estoy vinculado profesionalmente en mi día a día a la violencia sobre la mujer. La llevan penalmente la sección 20 y la 22 y civilmente la 12, ¿no? Por eso, bueno, yo me permito, en cierto modo, hablar sin conocer el asunto, obviamente, porque no está subjúdice en mi mesa, ¿no? Entonces, bueno, tengo esa cierta libertad. El hecho de que la sección 12 no cite, si se refiere a que no, personalmente no, es que la Audiencia Provincial en vía civil se resuelve normalmente, y además eso suele ser así en toda España, normalmente se resuelve conforme a los antecedentes que vienen ya del juicio. No se repite el juicio, para que nos entendamos. Es una práctica que viene avalada por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Siempre que uno piense que la Audiencia Provincial ha podido meter la pata, porque somos humanos, somos falibles, yo no sé su asunto, desde luego, siempre cabe la posibilidad de un recurso de casación al Tribunal Supremo. Ya sé que es meterse más cosas, ¿no?, y más dinero y más tiempo y más desgaste, pero bueno, esa vía queda siempre abierta. Afortunadamente, todos los jueces que trabajamos en la Audiencia Provincial tenemos la tranquilidad de que si en algún momento erramos, aunque no sea por voluntad propia, siempre el Tribunal Supremo nos puede decir, oye, pues habéis metido la pata. Esa opción siempre está abierta. Yo comparto contigo, en general, sin conocer el asunto, la existencia de estereotipos, ¿no? El estereotipo del maltratador como una persona que... Maltratador se puede ser siendo médico, siendo barrendero, no teniendo estudios, y víctima se puede ser siendo catedrática se puede ser sin ningún problema. Y eso, el romper el estereotipo, es uno de los aspectos fundamentales en esa perspectiva de género que tenemos que aplicar en nuestro día a día. Y desde luego, lo que sí es evidente,
y eso salta a la vista porque somos humanos y somos personas y somos empáticos, es el desgaste emocional que tiene que usted presenta, ¿verdad? Porque 15 años pleiteando tiene que ser durísimo. Pero bueno, yo ya digo que yo el asunto no lo conozco, si lo conociese además no podría intervenir, y yo sí digo que la sección civil funciona conforme a lo que dice la ley de enjuiciamiento civil. Quizá haya que dar una vuelta al tema en el que legalmente está regulada la segunda instancia civil. Yo eso ya quizás se me escape, pero eso es lo que yo le puedo decir, haciéndome cargo del sufrimiento que usted evidentemente representa, porque es que se le ve, ¿no? Pero, perdón, pero entonces es que a veces me he planteado si habría la manera de, cogiendo todo el expediente, todos los antecedentes de todas las faltas que ha hecho, todos los impagos, todas las denuncias, todas las sentencias que ha habido, coger y poner una denuncia demostrando además que ese señor tiene todo el dinero escondido. Es que... A ver, eso se lo tiene que asesorar realmente el abogado o la abogada que usted tenga. Ese es lo que decía al comienzo, la forma en que se tiene que tratar a una persona en un proceso por violencia en general, ¿no? Ya sea civil o penal, viene determinado por una necesaria perspectiva de género que tenemos que tener todos, el juez desde luego, pero el abogado o la abogada también quizá, que no sé cuál es el asunto, Dios me libre a mí de opinar una cosa que yo no conozco de cerca, pero bueno, su abogado o abogada tendrá que decirle, pues tráeme esto, tráeme aquello, conforme a la jurisprudencia necesitamos esto, necesitamos aquello, vamos a dar este cauce o aquel otro, y eso es una labor del abogado o de la abogada. Pero es muy difícil. Y el desgaste emocional, si yo lo entiendo, si es que esto no es un huevo que se echa a freír. Si yo Él me dice, mira, cualquier cosa que tengamos que meter en los tribunales, mejor no entrar ni a los tribunales. Él es abogado y juez también sustitutorio, no sé qué. Y me lo dice, es que cuanto menos tengamos que entrar en los tribunales, mejor. Ya, es que se junta todo un poco, ¿no? Porque los tribunales después funcionamos tarde, no tenemos medios, es todo un poco desastroso y al final todo esto que parece que le da igual a todo el mundo, al final quien lo paga es quien lo paga. Es el ciudadano que viene a contarnos su asunto y no tiene el tiempo suficiente o no cuenta con los medios suficientes o no. Y esto es un desastre en la administración de justicia en general, pese a la buena voluntad que intentamos poner en nuestro día a día, pero es un poco desastroso y por eso yo siempre digo, aunque no lo veamos, que como ciudadanos deberíamos apretar un poco más. Está bien que la sanidad funcione, desde luego, que la educación funcione, desde luego, pero hombre, la justicia es fundamental porque aunque tengamos que ir una vez en nuestra vida, el desastre organizativo que nos vamos a encontrar nos tira para atrás. Así que bueno. Gracias. Nada. Gracias, Cris. Sabemos que las que te conocemos sabemos que para ti esto es un trago pues muy duro de exponer. Eres muy valiente exponiendo tus dudas. Yo le quería preguntar, magistrado, si la reclamación del pago de pensiones debe hacerse por vía civil o por vía penal. La reclamación del pago de pensión se tiene que hacer por vía penal cuando se cumpla el presupuesto que prevé el 227, 2 meses consecutivos o 4 no consecutivos. Porque claro, también cabe la posibilidad de decir, yo no tengo por qué esperar al segundo mes. Si lo hago el primero, lo tengo que hacer por vía civil. El hecho de que se haga por vía penal no significa que se cierre la vía civil, ni mucho menos. Se puede hacer de forma simultánea. Porque el hecho de que un señor no pague la pensión puede ser constitutivo de infracción penal y a su vez puede dar lugar a un resarcimiento civil en el ámbito de un procedimiento de ejecución. O sea que son vías, digamos, paralelas o que van cogidas de la mano y que no tienen por qué hacerse prevaler una sobre la otra. Se pueden utilizar ambas. Siempre partiendo del 227, 2 meses consecutivos, 4 no consecutivos. Claro, pero cuando te ingresan 50 euros un mes, al siguiente nada, al siguiente 30 y al siguiente 50, están rompiendo los plazos, pero no están pagando. Claro. Pues por eso digo que quizá haya que darle una vuelta al concepto de la violencia económica, y el impago de la hipoteca no es pensión de alimentos, pero la hipoteca es hipoteca, es que me van a quitar el piso, porque además yo soy profesora, que el asunto que yo tenía, ¿no? Y yo tengo un sueldo público y es que me van a embargar a mí. Es que eso, ¿qué es? Blanco y en botella, es que está claro, ¿no? Claro que hay subterfugios, claro que la ley siempre va por detrás de la realidad social. Por eso digo que tenemos que avanzar en ese concepto de violencia económica y que hay que, en cierto modo, presionar como ciudadanos
para que se introduzca en la remodelación de la ley integral de violencia de género y para que se vea como lo que realmente es, porque además, si se centraliza en el juzgado de violencia sobre la mujer, puede ser que se sobresea el asunto penal, puede ser, pero ya el mismo juez que ha visto el asunto penal va a ver el asunto civil y trae ya conocimiento de lo que ha pasado, porque ha pasado declaración, y eso da una mayor certeza en la resolución para la víctima. Y claro, es lo que estamos demandando, una ventanilla única. Claro, claro, claro. Es que ya te digo, es que vete a familia a divorciarte, porque no quiero poner la violencia encima de la mesa. Cuando ya no aguanto más y me estoy divorciando, me agrede. Me tengo que ir a juzgar violencia sobre la mujer. Pero es que ahora me deja de pagar la pensión que me han fijado en medidas provisionales. No, ahora a juzgado de instrucción. Vale. Y después para el juicio, no, a juzgado de lo penal. Y envía apelación a la audiencia. Vale. Y, o sea, eso es un desastre, porque la víctima al final lo que hacemos es cansarla. La víctima la revictimizamos institucionalmente. Llega un momento que dice, mira, yo no aguanto más, entre la familia que muchas veces presiona para que no, hombre, que no es malo, que es que bebe mucho, el clásico, ¿verdad? Que entre eso, la presión social, los niños muchas veces, y pues mira, me voy de aquí. Vamos a facilitar el tránsito judicial a la víctima, vamos a hacer esa ventanilla única, ¿no? Ojalá se consiga, ojalá. Bueno, tenemos, perdona, Natalia, tenemos muchas cosas por las que luchar. Yo le voy a atender, no le digo una trampa. Bueno. Eso te iba a decir, no le digas una trampa. No. Se anima a preparar con nosotras de nuestra mano alternativas. Lo que pasa es que, más que una trampa, a ver, ¿alternativa de qué sentido? ¿Cómo? Opciones para darle al legislador. El problema que yo tengo, y de verdad que me parte por la mitad esto, ¿eh? Pero la única forma que yo tengo como juez penal de hacer eso es hacerlo vía código penal, como ha hecho Lucía Viles, mi compañera de Mataró 2 del penal, sí. Es elevar una exposición razonada y es el único mecanismo, porque si no, podría incurrir incluso en una sanción disciplinaria por asesoramiento o por algo de esto. Es decir, me parte por la mitad porque yo como persona, como ciudadano, tengo un especial compromiso con esta materia porque creo que hay que estar ahí, pero después tengo que tener una cierta, entre comillas, separación, ¿no? Desde el punto de vista profesional. Entonces yo lo que es formación, lo que es charlas, conferencias, ponencias, 1000. O sea, no tengáis empacho, pero... Pues nada, habrá que hacerlo a través de charlas y conferencias. Bueno, yo siempre puedo proponer en charlas y ponencias porque yo veo el día a día y yo veo lo que hay. Pero bueno, ya después, como se ponga eso negro sobre blanco, pues eso ya cada uno verá, ¿no? Pero bueno, y no es un atraco ni mucho menos, de verdad pero no, me es imposible. Muchas gracias. Nada. Yo lo que sí que estoy de acuerdo con lo que estamos hablando, y creo que todas, ¿no? Y todos, es fundamental unificar, es fundamental una ventanilla única, es fundamental porque, por ejemplo, para una simple modificación de medidas, el juez que te está llevando la modificación de medidas se niega a conocer asuntos de otros juzgados. Sí. Y son asuntos que importan en esa modificación de medidas. Son asuntos que, por supuesto, que van a influir en esa modificación de medidas. Claro. En el momento en que cada juzgado no tiene comunicación con otro, claro, sí, en el que parece que están en islas apartadas que no tienen ningún tipo de sí. En el siglo XIX no se habla, que están enfadados, como decimos aquí, que nos ajuntan, como decimos aquí en Aragón, nos ajuntan, pues es que es increíble. Yeah. Porque en violencia, todo lo que concurra en el caso de una sola víctima de violencia, todo tiene que ser conocido por todos los juzgados, porque todo influye. Tiene que ser conocido en el juzgado. Y digo más. Y debería ser conocido en la medida de lo posible por el mismo juzgado o por la misma sección. Yo siempre me planteo, porque me ha ocurrido también, una víctima que denunciaba violencia, pidió su orden de protección, se dio su orden de protección, pero es que trabajaba en la empresa del marido. Y el marido empezó a hacerle moving desde el punto de vista laboral, que desde el punto de vista penal no llegaba a tener trascendencia como hecho delictivo propio de delito laboral, pero sí que tenía trascendencia en el ámbito social, en el ámbito laboral.
Claro, pero eso lo conoció el jugador social. Un jugador social, además, que no tenía nada de conocimiento de nada. Era un moving, ¿no? Es que yo era gestora y me han pasado a tramitadora y me han puesto ahí en una mesa. Sí, pero todo esto viene vinculado a que es mi marido, que tiene una orden de protección, que me está machacando ahora por ahí, y eso se rompe, esa unidad de conocimiento se rompe, ¿verdad? O sea, yo creo que esa ventanilla única debería hacerse efectiva y la centralización de competencias en un juzgado. Yo sé que es complicado porque, claro, al final deberíamos ser los jueces poco menos que hombres renacentistas, ¿no? Saber absolutamente de todo. Pero a lo mejor a través de secciones multidisciplinares o secciones que pudiesen plantear cuestiones prejudiciales y relacionarse con otras, pero ver esto como lo que verdaderamente es, que es un fenómeno que es como una bola, como algo redondo, que empieza aquí, acaba aquí, sigue por aquí, no es algo compartimentado, no, esto es de aquí, aquello es de allí, y eso es muy importante. Apunta Roxana un expediente único judicial como la seguridad social, una historia clínica única del paciente, un expediente único judicial, claro, en el que se aúne todo y en el que claro, metas Pepito Pérez López y te haga en la pantalla del ordenador ras. Yo claro, creo que lo que me parece surrealista es que eso no exista. Pero ¿sabe por qué no existe? Porque, desgraciadamente, porque este tipo de cosas no dan votos y porque los ciudadanos no nos las tomamos en serio. Porque si nosotros nos sentásemos y dijésemos, no señores, esto vamos a hacerlo, esto cambiaba. Porque lo que no puede ser es que yo aquí en Cataluña tenga un sistema de gestión procesal y en Andalucía haya otro, y en Canarias otro, y en Castilla otro, y en Andalucía. Claro, y al final yo no tengo conexión con Andalucía. Que no la tengo. Entonces, yo puedo hacer indagaciones, puedo hacer averiguaciones, los antecedentes penales son a nivel nacional. Pero las denuncias que se presenten, qué sé yo, en Policía Local de Hinojos en Huelva, pues a lo mejor no se conocen en Luanco en Asturias. Y a lo mejor estamos generando una rendija por la que finalmente acaba una mujer asesinada, ¿eh? Que no es baladí la cuestión, ¿eh? Creo que, si no me equivoco, fue lo que pasó con la niña Mariluz. Claro. Si no me equivoco, fue algo muy parecido, que tenía que haber estado detenido por un lado, pero por el otro no. Claro. No se conocía en un juzgado, se conocía en el otro, y el caso es que estaba en la calle. Exacto, y no debería estar en la calle, así es. Y pasó lo que pasó. Quiero decir que, pues el sistema judicial tiene muchas rendijas que yo creo que, aunando expedientes y que, vamos a ver, yo no soy informática, pero yo creo que hasta un chaval que estudia informática sería capaz de elaborar un sistema global y común para todos los juzgados, en el que le pongas mi nombre y te salga. Todo. Si tengo multas, si no tengo multas, todo. Yo qué sé, si me han pillado en tal, saltándome un stop, o si me han pillado con 5 kilos de cocaína. Quiero decir, sí. Tendría que solo hace vamos a ver, que es que ahora los niños con un ordenador te hacen virguerías. No lo va a poder hacer alguien. O si soy un señor, si tengo denuncias por violencia, ¿contra quién las tengo? ¿Cuántas tengo? Y a cuántas mujeres se maltrata, porque además, desgraciadamente, estos personajes suelen ser reincidentes. Claro. Porque claro, víctima, si tú vas a llevar un caso a un juez, no es lo mismo que te haya agredido solo a ti, a que te haya agredido, me da igual, física, psicológica, económica, sexualmente, a ti y a 2 señoras más. Claro. Porque eso tiene que tener ese peso. Claro. Yo siempre digo lo mismo, yo soy, por el acento lo habréis notado, yo soy de Sevilla. Gallego no es. No, ni vasco, como digo, no, de Bilbao no soy, no, pero yo bajo muchas veces de Barcelona a Sevilla a ver a mis padres y me compro una camisa en el Corte Inglés, y cuando llego a Sevilla me la pruebo, pues no me gusta. Y allí le dan pip, la compró usted en Barcelona, y digo, qué envidia de sistema informático para comprar una camisa. Ahora, para tutelar los derechos de una víctima, para eso no. Para eso no. Eso no. Pues la dotación presupuestaria, lo que digo siempre, no se trata tanto de tirar el dinero a mansalva, se trata de poner cabeza, de unificar un poco el asunto y de darle una cierta armonía al sistema judicial español, porque de verdad que en muchas cosas estamos mandando el fax, un fax. O sea, que hay gente, un chaval de 18 años ahora no sabe qué es un fax, ¿ya? Eso es antiguo. Y nosotros seguimos con el fax, no, manda un fax, porque, ok, lo ha recibido. Cuando estamos en la época del WhatsApp y del SMS y de hecho, desde un hospital, para reportar una agresión de violencia, se manda un fax al juzgado de guardia. Claro. ¿Qué pasa con ese fax? Pues pasa una cosa muy sencilla, que si entra a las 11 de la noche, pues hasta las 8 de la mañana que llegue el funcionario, allí está, ¿eh? Eso está allí.
Cuando si tuviésemos un sistema que saltase al buzón de correo de ¡pam! Uy, mira, ha entrado a las 11 de la noche, o una llamada. O sea, seguimos anclados en el siglo XIX en muchas cosas. Y eso es voluntad de hacer las cosas. No solo de echar dinero, que hay que echarlo. Es tener voluntad de armonizar, de hacer bien las cosas y de que la justicia sea un servicio esencial, que no lo es. No lo es. La Pero educación bueno, sí, la sanidad sí, pero esto no. Pues bueno. se está oyendo ahora que se está dotando la mayor partida presupuestaria de la historia. Yo creo que No, bien se puede desviar o bien se puede dotar una partida presupuestaria para me consta, modernizar el sistema judicial. me consta que hay mucho interés, me consta que hay muchas iniciativas, me consta. El tema de que suba el presupuesto, claro, lo que pasa es que partimos de un presupuesto pírrico, ¿no? Un presupuesto que es bastante bajo en relación, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda o de tal. Pero bueno, todo lo que sea subir es bueno, ¿no? Quizás haya que dar un impulso más. La ratio de jueces por persona, por ciudadano. Nosotros somos 11 jueces por cada 100.000 ciudadanos. Ojo, ¿eh? Con un nivel de litigiosidad que triplica Francia. O sea, nosotros somos la mitad de jueces que en Francia y tenemos el triple de asuntos litigiosos. Pues blanco y en botella. Oiga, si entran 10.000 asuntos y hacen falta 50 jueces y hay 12, pues los asuntos saldrán en un año, ¿no? En 2 o en 3, que no hay más. Es que es así. Y esto daría para otro monográfico, ¿eh? Bueno. Sí, no, y que hay que ver que las personas damos para lo que damos y que no nos podemos clonar y que bueno, los juicios duran lo que tienen que durar, evidentemente, Claro. porque no puedes tampoco, venga, a despacharlos como si fueran churros, porque evidentemente necesitan su tiempo y yo creo que sobre todo, sin menospreciar a nada ni a nadie, lo que viene siendo violencia, necesitamos nuestros tiempos y yo creo que Sí. se necesita darle mucho tiempo, porque yo sé de muchas víctimas que en su juicio, como víctimas, por ejemplo, no la han dejado hablar. Nada, venga, otro, vamos. Yo no pude hablar, yo no me pude defender, yo no pude expresar porque yo creo que en todo juicio creo que hay que escuchar las dos versiones, ¿no? Por lo menos lo que a mí me enseñó mi abuelo y me ha enseñado mi padre, ¿no? Que en los juicios hay que escuchar las dos versiones. Bueno, pues cuando yo tuve mi juicio por mi agresión, eso no fue así. Se escuchó una, la del maltratador, casi media hora. Y yo allí sentada, era como el convidado de piedra. Y decía, bueno, luego me toca a mí. Pues no me tocó. Pero bueno, yo creo que en todos los juicios nos deberían dejar hablar, que no ocurre. Y con pausa, con tranquilidad, con sosiego. Sin tener al caballero a 2 metros de ti. Claro. Me da igual sea el juicio por violencia económica o por cualquier otro tipo de violencia, porque a las víctimas nos coartan. Por supuesto, y nos dan miedo. Hombre, claro, lógico. Si eso es así. Lo que pasa es que el tema es complicado porque yo cuando estaba en Huelva llegaba una mañana. ¿Qué tenemos? 8 detenidos. 8, ¿eh? 8. Claro, tienes que conjugar el darle el tiempo necesario a cada víctima con la víctima que se te enfada razonablemente porque lleva 4 horas esperando y se tiene que ir a recoger a los niños. Claro, a lo mejor lo que hacía falta en Huelva es que en vez de uno hubiese 2 juzgados, para que cada uno recibiese 4 detenidos. Pero no están en eso, no se crean, no se hace, ¿no? Y seguimos metiendo papel y metiendo denuncias y sobrecargando. Y esto no explota porque no explota, pero al final, desgraciadamente, y a mí me duele en el alma porque yo trato de hacer bien mi trabajo, pero la sensación que se lleva uno es de, joder, es que nada que hace uno sirve para nada, porque todo el mundo se ha enfadado, todo el mundo se va a que ver, y tal. Y hombre, también eso te duele un poco en el corazoncillo que tiene uno, ¿no? Porque trata de hacer bien las cosas y de trabajar y después toda la justicia es una mierda, esto no funciona, ¿verdad? Bueno, pues, a lo mejor hay que cambiar ese concepto por parte de todos, ¿eh? Porque nosotros también tenemos que hacer una labor de buscar dentro y de hacer bien las cosas y de estar al día, pero que todo el mundo tiene que hacer esa labor. Y el que tenga que poner dinero, que lo ponga. Y el que tenga que poner cabeza y armonizar esto, que lo haga. No, evidentemente que el dinero público está para gastarlo en beneficio de los ciudadanos. Sí, claro. Yo he visto que Beatriz Gómez tenías la mano levantada, pero ya no te veo. Beatriz, manifiéstate. Ahí, ¿ves cómo estabas? Pero no te veía. Háblanos. Sí, buenas tardes. Yo tenía una pregunta que la he puesto por el chat
acerca de si existen o no declaraciones de conflictos de interés y códigos de buen gobierno entre los magistrados. Es decir, en otros sectores profesionales existen conflictos de interés. Y a mí me gustaría saber si esto es conocido dentro del mundo de la judicatura y de magistratura o no es así, y si existen códigos de buen gobierno y criterios de gobernanza. Es decir, quién regula de alguna forma todo el funcionamiento a nivel profesional en los juzgados. A ver, nosotros tenemos digamos que entre comillas, la Biblia, ¿no?, de regulación de los juzgados en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aparte, tiene una parte concreta que es donde se regulan las incompatibilidades y las prohibiciones de los jueces. Tenemos incompatibilidades por un lado y prohibiciones por otra. Y además se regula lo que son las sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento de esas incompatibilidades o prohibiciones. Eso está todo regulado en la Ley Orgánica. Tenemos una comisión ética que ha sido un paso adelante en el Consejo General del Poder Judicial, en el que nosotros podemos hacer consultas. ¿Qué ocurre si salgo un día y me encuentro con el abogado que ha hecho el juicio y me invita a un café? ¿Me lo puedo tomar? Y todo eso también tiene un desarrollo desde el punto de vista ético. Nosotros tenemos además un código deontológico disciplinario con sanciones que es de los más estrictos que existen. Nosotros lo único que podemos hacer, es la creación literaria, artística, científica y técnica. Son las únicas cosas que podemos hacer. Dar charlas, conferencias, ponencias o dar clases en la universidad. Punto. Nada. Si un juez quiere montar un kiosco con su mujer, no puede, tiene incompatibilidad. Tenemos uno de los sistemas más garantistas en materia judicial en relación a incompatibilidades y prohibiciones. No sé si es a eso a lo que se está refiriendo o algo en concreto, pero en general es así. Bueno, yo creo que... Sí, muchas gracias. Bueno, la otra duda que tenía, que también me gustaría saber, es un poco acerca de la financiación del Ministerio de Justicia. Es decir, ¿quién audita las cuentas? ¿Quién audita los fondos atribuidos a justicia? ¿Esto va también al Tribunal de Cuentas? Claro, Quiero decir, cuestiones como el SATAF, por ejemplo, los servicios psicosociales de los juzgados, que consumen mucho recurso dinerario público. ¿Cómo se adjudican estas contrataciones? ¿Quién lo audita? Etcétera. Todo eso, claro, todo eso tiene que tener un control. El problema que tenemos en la Administración de Justicia es que está tan descentralizada que hasta los ayuntamientos tienen competencias. Un ayuntamiento tiene competencia en servicios sociales y en juzgados de paz. La comunidad autónoma, cuando tiene delegada la competencia, tiene competencia en los medios materiales y humanos. Y cuando no, es el Ministerio de Justicia. Por ejemplo, eso ocurre en Castilla, que Castilla-La Mancha creo que no tiene atribuida la competencia. O sea que estamos hablando del Ministerio de Justicia, comunidad autónoma, el ente local. O sea que hay un batiburrillo. Lo bueno es que en todos los ámbitos, desde luego, existen mecanismos de control que tienen que ser efectivos. Yo ya no sé exactamente cómo funcionan o si te refieres a algún caso en concreto que desconozco, desde luego, pero existen mecanismos de control, ya sea a través de la atribución de subvenciones, con mecanismos de fiscalización, tribunales de cuentas, la gestión pública, el conocimiento a través de la audiencia pública de todo lo que se hace. Yo creo que en eso que tiene que ser transparente la cosa, ¿no? Sin poderte decir más. Muchas gracias. A ti. Muchísimas gracias, Ricardo. Nada. Yo creo que ha sido muy esclarecedor, muy enriquecedor y que como poco hemos aprendido mucho esta tarde. Me alegro. Ha sido mutuo, ¿eh? Sí, pues nos alegramos mucho de ello. Dice Roxana que no hay control de calidad de las praxis judiciales, que nadie pregunta. A mí me encantaría que cuando acaban nuestros juicios nos diesen una encuestica estas, como cuando vas a una clínica privada. O el botón de la cara verde y la cara roja triste. Sería súper divertido, sí, sería súper divertido porque aquello podría ser... bueno, la bomba. Aquello podría ser muy divertido, como cuando vas a una clínica privada y te dicen, ¿qué le ha parecido la atención de la recepcionista? ¿Qué le ha parecido? Y dices, bueno, aquello podría ser. Muchísimas gracias, Ricardo. Nada, esperamos poder contar con usted en otras ocasiones. Queráis. De verdad que sí. Sí, es complicado, Antonia, sí. Es todo muy complicado. Ojalá pudiéramos resolver todos los problemas como los resolvemos aquí, como hablamos aquí en un ratico, que esto sería la vida. Pero vamos, como decimos siempre,
no vamos a parar, vamos a seguir luchando. Como los toros, siempre vamos a ir con la testud baja y empujando, porque es que no nos queda otro remedio. Eso es, adelante. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas Para gracias vosotras. a todas y a todos los que nos habéis vuelto a acompañar esta tarde. Y gracias por seguir apoyando y seguir estando aquí. Gracias.